Antes de Cristo, un señor que venía de Grecia, que se llamaba Alejandro, que era muy importante, le llamaban Alejandro Magno, invadió todo esto e impuso algo muy importante, su idioma, el idioma griego. De tal manera que las personas que vivían en esos lugares ya no hablaban sus propias lenguas, sino que hablaban el griego. Y entonces unos sabios tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y estamos hablando siempre del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento los tradujeron a un nuevo idioma que se llama el griego. Luego vino Jesús, y aunque Jesús hablaba hebreo y arameo sobre todo, los escritos del Nuevo Testamento, para que se difundieran, fueron hechos en griego. Me refiero a los 4 evangelios, al libro de los Hechos y a las cartas de Pablo. Todo lo que sigue después, los 27 libros del Nuevo Testamento, se terminan de escribir alrededor del año 100 de nuestra era. Por lo tanto, si estamos en el 2011, ¿cuántos años? Nosotros tenemos una gran riqueza. Quiero contarles que el idioma español es el que más traducciones aprobadas por la Iglesia tiene. Tenemos 30 del griego, del hebreo al español. 30 traducciones diversas. Y esto de 30 traducciones, porque hoy en día se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando van los presidentes y viene un presidente de un país a visitar a otro y que no habla ese idioma, ya no tiene un traductor, le llaman intérprete, porque en realidad son interpretaciones. La traducción nunca es una traducción exacta, es interpretación. Yo interpreto lo que esta persona dice en inglés o en francés y lo interpreto en español y lo digo en español. ¿Lo podría decir de otra forma? Sí, lo puedo decir de muchas formas. Por eso, si ustedes se dan... Aquí, esta es la Biblia de bolsillo que ella tiene, ¿verdad? Aquí en la Biblia, amigos, nosotros encontramos un libro, solo uno, pero en realidad esto es una biblioteca. Y la uso grande porque me parece que así se ve mejor. No es lo mismo el libro del Génesis que el libro del Éxodo. No es lo mismo el libro del profeta Jeremías que el libro de los Salmos. Fueron escritos en épocas muy difíciles, otros fueron escritos en épocas de mucha paz, otros fueron escritos cuando se construía el templo, otros fueron escritos cuando se destruyó el templo y lo deportaron a todo el pueblo a otros lugares. Por lo tanto, la experiencia de las personas es diferente. Ahora, ¿quién es el autor de todo esto? ¿Por qué se pusieron en un solo volumen? La imprenta, y nosotros conocemos los libros porque vivimos en una época donde ya existe este invento. La imprenta es del año 1500 más o menos. ¿Quién fue el inventor de la imprenta? ¿Quién se acuerda? Gutenberg, muy bien. Alrededor del 1500, un señor alemán inventó esto de poner en un volumen, escribir lo que ya no hacía falta, copiarlo a mano. Antes había que copiarlo a mano, hoy tenemos hasta fotocopias. Hoy es muy fácil, pero yo les pido que ustedes piensen qué es lo que pasó hace mucho tiempo atrás, cuando no existía la imprenta y cuando estos 73 libros estaban separados, normalmente en rollos. Se enrollaban en papiros. El papiro es una forma de hacer, de ahí viene la palabra papel,
el papiro es una planta de Egipto y que se iba entrelazando hasta hacer lo que se llama, lo que podríamos llamar una hoja para escribir. Escribían con tinta y se hacía todo a mano. Y eran largos y se enrollaban. A veces también se usaba cuero, eso se llaman pergaminos. Pero lo importante de todo esto es que cuando Jesús hace su aparición en nuestra vida, en nuestra historia, Jesús es tan importante que los primeros cristianos entienden el Antiguo Testamento ahora a la luz de Jesús y empiezan a escribir sobre la vida de Jesús y la importancia que Jesús ha tenido en nuestra vida. Y es tan importante eso que lo unen a los escritos sagrados de Israel, los escritos que ellos tienen sobre la vida de Jesús. Por eso, el Antiguo Testamento nos prepara para Jesús. El Nuevo Testamento nos muestra a Jesús viviendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que hicieron los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús con los escritos sagrados? Para ellos, los escritos sagrados no eran solamente una forma de memorizar cosas que habían sucedido, ya sea en el pueblo de Israel o más adelante en la vida de Jesús.